todos Hag Sameach, Hag Purim Sameach, que significa feliz o alegre fiesta de las luminarias, ¿sí? Porque estamos en Hanukkah y también es conocido como Hag Haurim, la fiesta de las luminarias, de las luces, porque la mitzvah fundamental, digamos, de Hanukkah es encender las luces de Hanukkah. Estamos primero en Hanukkah, por supuesto, pero también estamos prácticamente en víspera de un fin de semana muy especial en el calendario judío, que es este Shabbat, que suceden tres acontecimientos. Primero es Shabbat, que siempre es un acontecimiento. Segundo es Rosh Chodesh, comienzo de mes. Y en tercer lugar es Hanukkah, lo cual no siempre, no es muy común que suceda, y por eso, por ejemplo, mañana vamos a sacar en la mañana la Torá 3 rollos. Normalmente todos los sábados, un sábado común y silvestre, se saca un rollo de la Torá. A veces, cuando cae Rosh Chodesh coincidiendo con Shabbat, se sacan 2 rollos de la Torá. Y en esta ocasión, lo cual se da muy de vez en cuando, dado que también es festividad, se sacan 3 rollos de la Torá. Esto se puede dar también cuando cae alguno de los famosos Shabbatot de las 4 Parshiot. Por ejemplo, Parshat de Shekalim, a veces puede ser que caiga con Rosh Chodesh, o Parshat HaJodesh, que esto pasa en febrero, marzo, que es que caiga esa parasha especial, que sea Shabbat y que sea Rosh Chodesh. Bueno, y en esta ocasión se da que este Shabbat es Rosh Chodesh, es Shabbat y es Hanukkah. Por eso se sacan 3 rollos de la Torá. El primero se ve la parasha Miketz, que es la parasha que corresponde por orden la lectura. En el segundo rollo se ve un pedacito relacionado con Rosh Chodesh, que cae en Shabbat. Y en el tercer rollo se ve lo relativo a Hanukkah, al día de Hanukkah, al sexto día de Hanukkah, que es el día que cae este Shabbat. Bueno, Hanukkah es una festividad muy relacionada a la historia del pueblo judío, y porque hay fuentes que nos señalan o nos indican que hubo un periodo de la historia donde se dio esta historia, aun cuando lo que nosotros hacemos está más relacionado a no necesariamente un hecho histórico, sino a una leyenda que hay, una historia que hay relacionado con algo que pasó en Hanukkah. Vamos entonces a ver un poquito de Hanukkah, y por eso tenemos que hablar de un poco de historia. Entre paréntesis, Hanukkah no es una festividad menor. ¿En qué sentido es menor? Es importante, pero es menor en el sentido que no es de las festividades bíblicas. No solo que no está en los 5 primeros libros de la Torá, en el Humash, sino que no está en ningún lado de la Torá. Por ejemplo, Purim, si bien tampoco es una festividad que está en los primeros libros, por lo menos figura, hay un libro Esther, el Megillat Esther está el relato de Purim. Hanukkah no figura, no entró dentro del canon bíblico. Hay libros que nosotros podemos estudiar o leer y que nos cuentan un poco, y que son libros que merecen su lectura, pero que no se incorporaron al canon bíblico. Por ejemplo, los libros de los Macabeos, hay Macabim 1, Macabim 2. Estos libros no fueron consagrados como libros parte del Tanaj, y ahí está un poco relatada la historia de Hanukkah, pero Hanukkah no es una festividad bíblica. Sí aparece en el Talmud en el Tratado de Shabbat, acerca de qué es Hanukkah y qué hay que hacer en Hanukkah. Bueno, ustedes saben que hacia el 300 antes de la era común, un gran conquistador, que fue Alejandro el Grande, o también conocido como Alejandro Magno, este gran conquistador que surgió de la zona de Macedonia, conquistador helenista, conquistó gran parte del mundo antiguo, toda la zona del Medio Oriente, incluso llegó a Persia, hasta prácticamente el río Indo, hasta casi la India, y él muere y no
deja un sucesor que gobierne todos sus territorios. Entonces, cuando muere, sus generales se disputan el poder y se reparten su imperio. Y entonces van a quedar de los dos, el imperio que nos interesa a nosotros por el tema de la tierra de Israel, van a estar los Ptolomeos, la dinastía ptolemaica, que desciende de un general griego, sucesor de los generales que tenía Alejandro Magno, se llamaba Ptolomeo. Y había otro general, Seleuco, que va a formar una dinastía que se llamaba la dinastía Seleucia. Y ellos se van a dividir la zona de Oriente, el Oriente Medio, digamos. Los Ptolomeos van a tener su centro en Egipto. Allí se construyó una ciudad en homenaje a Alejandro, que existe hasta el día de hoy, que es la ciudad de Alejandría, famosa ciudad de Alejandría. Ahí estaba el centro de los Ptolomeos, y los Seleucos se establecieron en la zona de Siria y Babilonia, todas esas zonas. Y ellos se disputaban, la tierra de Israel quedaba en el medio, y entonces se disputaban estas dos dinastías ese territorio, y hubo periodos donde la tierra de Israel estuvo en manos de los Ptolomeos y otro en que la tierra de Israel estuvo en manos de los Seleucos. Por ejemplo, de los Ptolomeos pertenece la famosa, que todos habrán escuchado, la famosa reina Cleopatra, reina de Egipto, que la gente piensa muchas veces que era de los faraones. En realidad ella no era de los faraones, ella era de estos helenistas griegos que conquistaron el Medio Oriente, los descendientes de Alejandro, no descendía de los egipcios famosos de la época de Moisés, ¿sí? Entonces, estos reinos se conquistaban la tierra de Israel. Hubo periodos que estuvo en manos de la tierra de Israel de los Ptolomeos y otro periodo que estuvo en manos de los Seleucos. Finalmente, y por supuesto hubo periodos donde la tierra de Israel y los habitantes florecieron, porque las dinastías que los ocuparon no los molestaron, mientras podían practicar su culto, su vida. Quiero decirles que en esa época existía el templo. Recuerden que el templo el primer templo había sido destruido en 586 antes de la era común. Los judíos fueron a Babilonia y después retornaron, un grupo importante retornó, se reconstruyó el templo, o sea, se construyó el segundo templo, y entonces en el año 300, cuando estuvo en la época de esta helenista, ya existía el segundo templo. Y había un ritual, había coanín, sacerdotes, y había levitas, y había todo el ritual del templo. Bueno, vamos a avanzar entonces. Entonces, hacia el 300 hasta que hacia el 166, 67 llega al trono, digamos, de los Seleucos, que gobernaron la tierra de Israel, un rey que se llamó Antíoco Epifanes. Y este Antíoco Epifanes fue nefasto para los judíos. ¿Por qué? Porque Antíoco Epifanes cambió la política que hasta el momento había. Ya el padre de él había sido negativo para los judíos, pero él continuó eso, y la política que era permitir a los judíos que hagan su autonomía religiosa, cultural, mientras pagaran sus impuestos y no molestaran. Él quiso unificar el reino, y entonces quiso prohibir muchas prácticas propias del ritual del pueblo judío. Se dice que prohibió practicar la circuncisión, el estudio público de la Torá, colocó estatuas griegas de dioses griegos en las plazas públicas en la tierra de Israel. Incluso se habla de que hizo sacrificar un cerdo a un dios, a una estatua que colocó en el templo, o sea, lo profanó totalmente el templo. Fíjense que se prohibió el estudio, la lectura pública de la Torá. Por eso, en esa época, ustedes van a la mañana, un sábado a la mañana a la sinagoga, se lee la parashá. Después que se terminó de leer la parashá, se lee otro pedacito
que es, muy bien, la Haftará, que es de los profetas. Se dice, que la tradición dice que es de esta época que los rabinos colocaron la lectura de la Haftará. ¿Por qué? Porque la Haftará no forma parte del Pentateuco, es un texto de alguno de los profetas, y en la época de Antíoco Epífanes habían prohibido la lectura pública del rollo de la Torá. Entonces los rabinos lo que hicieron fue escoger algún texto de los profetas que no se lee del rollo y que no forma parte del Pentateuco, para que la gente que tuviera alguna relación con la lectura que correspondía a ese Shabbat, para que la gente relacionara y la parashá, o sea, dijera, esto me hace recordar la parashá. Después, gracias a Dios, se pudo volver a leer públicamente la Torá, pero ya quedó la tradición de leer, después que se leyera la parashá, la Haftará. ¿Sí? Por ignorante nomás, cuando Antíoco prohibió la lectura de la Torá en todos los ritos, ¿fue para toda cultura ajena a ellos o solo los judíos? No, él puso normas sobre todo el reino, tratando de imponer una sola religión, un solo culto. Los judíos cayeron dentro de esas normas. Bueno, ordenó el claro, o sea, profanó el templo. Seguimos un poquito. Y la historia nos relata que se produjo, impuso Antíoco colocar estatuas de dioses griegos en los principales pueblos y ciudades de Israel. Uno de esos pequeños pueblos era Modín, que hoy en día hay una nueva ciudad de Modín que está entre Jerusalén y Tel Aviv. Esta es la Modín antigua, que hay restos arqueológicos. Y en esa ciudad vivía Matitiau, que era Cohen, y su familia, que tenía los hijos de Urá, el más conocido, estaba Shimón, Jonatán, el grupo de 5 hijos que tenía Matitiau, que era un hombre ya mayor, y trajeron, cuenta el relato, a la ciudad de Modín. Llegó un destacamento de soldados griegos y ellos colocaron una estatua de un dios griego. La gente se arremolinó alrededor de la plaza para ver el acontecimiento, digamos, y se dice que una persona fue y se prosternó ante la estatua, y eso indignó a la población judía que estaba allí, y Matitiau se rebeló contra los soldados griegos que había allí, y empezó una escaramuza, una lucha. Los expulsaron del pueblo, de la ciudad, y a partir de ahí se inicia la rebelión de Matitiau. La familia era conocida como Hashmonaim. No sabemos exactamente qué significa la palabra, pero era como una especie de... En aquella época no existían apellidos, pero la familia era conocida como los Hashmonaim. Y ellos empezaron, junto a sus hijos, un movimiento popular de rebelión contra el yugo de los helenistas. ¿Sí? En hebreo se les llamaba Mitiavnim. Porque la población judía, quiero decir una cosa, la mayoría de la población era anti-griega, anti-helenista, pero había un sector que favorecía el tomar la cultura helenista. Se llamaba Mitiavnim. La palabra Mitiavnim viene de Yaván. Yaván en hebreo es Grecia. Entonces era como pro-helenistas o pro-griegos. Y entonces Matitiau se rebeló y encabezó una lucha contra los helenistas, contra los griegos. Cuando Matitiau, obviamente una persona de edad, murió y su lugar fue ocupado por Yehudá.
Yehudá fue conocido como Yehudá Macabí. De ahí viene el famoso nombre Maccabi hasta el día de hoy. Ahora, el origen de la palabra Maccabi, hay una versión que dice que la palabra Maccabi significa las iniciales de la frase que está en la Torá, Mi Hamoja Bailim Adonai, que lo cantamos, o ayer, que cantamos todos los días cuando rezamos en la mañana, está en Shirat Hayam, en el cántico Mi Hamoja Bailim Adonai, es parte de la tefilá que está en la Torá diaria, ¿sí? Entonces, la primera letra de cada una de esas palabras fueron la palabra Maccabi, y algunos dicen que era el lema que él tenía, que usaba Yehudá. Otros dicen que la palabra Maccabi es una forma antigua de decir martillo. ¿Por qué? Porque parece que Yehudá luchaba con un martillo de hierro. Era algunos van con un escudo y iban con un martillo. Y antiguamente, hoy en día en hebreo se dice patish a un martillo, pero parece que se usaba la expresión Maccabi en una especie de época antigua del hebreo. ¿Qué querías decir? No, es como torre. Torre, Dios, sí. Griego. Claro. Ese escriben con una C y acá lo escriben con doble C, Maccabi. Ah, sí. No, pero eso en hebreo es Men, Haf, Bet, Yud. Mi Hamoja y mi Hamoja. Claro. Ah, sí, puede ser. Mi Hamoja y mi Hamoja. Bueno, entonces se inició una batalla, una lucha, y encabezaron primero Matitiahu, luego Maccabi y Yehudá con sus hermanos, y ellos de a poquito fueron expulsando a los helenistas, a los griegos, hasta que finalmente recuperaron la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Entraron y ¿qué pasó? Encontraron el templo. O sea, primero había que limpiar el templo de todo lo que habían dejado los helenistas, tuvieron que purificarlo, todos los elementos que allí había, y finalmente el 25 de Kislev limpiaron definitivamente el templo y lo reinauguraron. Y al inaugurar el templo quedó establecido el nombre de esta festividad, que es Hanukkah. La palabra Hanukkah significa inauguración. Hay algunos que usan un midrash y dicen Hanukkah. ¿Por qué? Hanu es acamparon, descansaron, se relajaron, ¿no? Y K se escribe Haf Hei. ¿Y qué es Haf Hei? En hebreo, 25. Entonces es descansaron el 25. Entonces de ahí asocian que una manera es porque es inauguración, hasta el día de hoy se usa la expresión Hanukkah para inaugurar algo, Hanukkah, claro, Hanukkah Bai se dice, o el otro es Hanukkah, descansaron el 25, el 25 ya pudieron celebrar. Y el 25 de Kislev quedó marcado, el día de hoy nosotros celebramos Hanukkah a partir de la noche que empieza el 25 de Kislev. Pero por supuesto, esto está asociado a un milagro, a un relato, a una historia, a una leyenda, por el cual nosotros hacemos la mitzvah más importante de Hanukkah, y vamos a ir adelante, que es el milagro del aceite. Pero 25 suma 7. El número 7 es bueno. 25 suma 7. Ah, claro, además. sí. 2 más 5, 7, eso, la dimática, claro. Así es. Milagro del aceite. Bueno, cuenta el relato que cuando entraron, limpiaron el templo y tenían que volver a cumplir con todas las mitzvot que se hacían en el templo, una de las cuales era mantener encendida la menorá, que era el candelabro. Y entonces eso se encendía con aceite y tenía que ser un aceite puro que era fabricado por los mismos Kohanim, y entonces encontraron un cat, digamos, una vasija
un cántaro con aceite puro, con el timbre del comendador, del sumo sacerdote que le daba condición de kashrut, solo para mantener encendido en la noche. Y entonces necesitaban 8 días para fabricar un nuevo aceite, y eso ahí se produjo el milagro, y el aceite del cántaro que ya para un día alcanzó para los 8 días para mantener encendida la menorá, el candelabro, y por lo tanto fue un milagro. Y desde entonces celebraron Hanukkah encendiendo un candelabro especial que tiene 8 brazos y que tiene aparte un 9º brazo para encender a los demás, que es el Shamash. Ahora, la palabra Shemin tiene relación con Hashemin, con Shmoná. Hashemin es el aceite, con Shmoná, que es 8, y con Neshama, que es alma. Entonces, algunos dicen que todo eso tiene relación. ¿Por qué? Porque el fundamento del milagro es a través del aceite, el aceite que duró 8 días y que elevó espiritualmente la Neshama al pueblo de Israel. La palabra, el 8, las semanas son 7 días. El 8 ya es avanzar un paso más, ir más allá de lo normal, de lo habitual. Incluso ustedes saben que el 8 escrito así es infinito, como que más allá del límite, es ir más allá un poquito. Y en Hanukkah entonces nos elevamos a través de ese milagro espiritualmente, a través del aceite, y vamos un paso más allá de los límites y avanzamos en nuestro crecimiento espiritual. Hay quien dice que en realidad el 8 vendría, hay una festividad que se llama Sukkot, la conocen, que también dura 8 días, 7 días más el 8º día Shemini Atzeret. Entonces algunos dicen que como no se pudo celebrar bien Sukkot porque estaba el templo profanado, en realidad el origen de Hanukkah sería que cuando se limpió el templo fue como un Sukkot tardío. Se celebró tarde el Sukkot ese. Después quedó anulado el Sukkot, se siguió celebrando, pero se dijo, vamos a celebrar igual el hecho de que pudimos celebrar el segundo Sukkot, pero sin la cuestión del signo de Sukkot, el Sukkot, el Etrog y todo queda para Sukkot, y en esta oportunidad lo fundamental va a ser las luces, lo luminoso. Hay que pensar también que la festividad de estas, nosotros no tenemos nada que ver con nuestra celebración, lo mismo que el fin de año nuestro tenemos verano, luz hasta las 9:30 de la noche, pero donde está el origen de esta festividad, la tierra de Israel, es la época más oscura, es la época donde anochece más temprano, a las 3:30, 4 de la tarde ya está oscuro. Entonces, y ahí se encienden las mediotas. Entonces, es la época del solsticio, ¿sí? de invierno. Entonces, es la época más oscura y fría, y es la época entonces donde la luz, la luminosidad, tiene mucho más. Claro. Además no hay luna, porque estamos cerca de... Exactamente, tampoco hay luna, porque estamos. Hoy, mañana, ya no se ve la luna, no ilumina. ¿Por qué? Porque todo el Rosh Hodesh, todo comienzo del calendario judío, la luna nueva. Entonces es cuando la luna casi que desaparece, para salir la luna nueva, que es el puntito otra vez. En cambio, festividades, por ejemplo, Pesaj es el 15 de Nisan, Sukkot es el 15, es luna llena, porque está en mitad del mes. En cambio, Hanukkah es los momentos más oscuros, y ahí es cuando sale la luz. Hay un Midrash también que lo comenta. ¿Cómo? Menguante, claro. Sí. Porque ahí en ese periodo no se corta el pelo, se siembra, se poda. Porque ahí empieza a florecer. Porque empieza todo a florecer más. Entonces, hay un Midrash, exacto,
contó el rabino Daniel el otro día, el día del concierto, que dice que también hay una relación con Adán, con Adán, el primer ser humano. Que cuando él fue, hay una historia que dice que él fue creado un instante antes de Shabbat. Y entonces fue creado un instante de Shabbat, amaneció y estuvo todo el día de Shabbat, y cuando empezó a anochecer se asustó porque se puso todo oscuro, y fue ahí que Dios le enseñó a encender fuego, y de ahí viene la Abdalá, con dos ramitas o con dos piedritas, y de ahí el hecho de que necesitamos por lo menos dos llamas o dos ramitas o dos claro, dos mechas para la vela de Abdalá, no puede ser una sola vela, por lo menos. Algo también relacionado, entonces eso le hizo recuperarse porque la tristeza del anochecer, y entonces se recuperó de esa tristeza con el encendido, y aparte tuvo la posibilidad de iluminarse y calentarse. De la misma manera parece ser que Adán empezó a ver cómo llegó esta época del año y empezó a oscurecer cada vez más temprano, y se asustó, pensó que en algún momento se va a apagar el sol y ya no va a haber más luz. Entonces dice que llegó un momento en que encendió entonces durante 8 días encendió velas hasta que se dio cuenta que el sol volvía a anochecer cada un poquito más tarde, y entonces se puso alegre y encendió 8 velas y se puso feliz y esto fue en esta época del año aparentemente. Entonces tendría también un origen Hanukkah no solo de la historia de los helenistas y de los griegos, sino también en la creación del primer ser humano. Bueno, hay que relacionar las festividades no judías, que son estos días, también con el tema del solsticio de invierno, que era en el mundo pagano, había también dioses y se reconocía al dios del sol en esta época porque volvía de a poquito a crecer. O sea, hay todas historias relacionadas a antropología o desarrollo del pensamiento del ser humano. Bueno, entonces, volvemos un segundito al anterior. Entonces, tenemos la celebración, tiene que ver con, en este caso es un candelabro especial, que no es la menorá, sino le llamamos Hanukkah porque tiene 8 brazos, más el brazo al lío, que es el Shamash. De cada una de las aprendimos de cada elemento del encendido también muchas cosas. Primero, hay una discusión prolongada en el Talmud, una discusión no tan prolongada, pero una discusión acerca entre Beit Hillel y Beit Shammai, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, que eran las dos grandes escuelas de pensamiento rabínico hacia el inicio de la era común. La escuela de Shammai dice acerca de cómo encender la Hanukkah. La escuela de Shammai dice el primer día 8, el segundo día 7, el tercer día 6 y así. Y hay una lógica porque están diciendo cada vez había menos aceite, digamos, entonces cada día fue disminuyendo la fuerza del encendido. Y le dice, no, el primer día 1, el segundo día 2, el tercer día 3, 4, así hasta el último día. También no dice ninguna escuela, pero podríamos suponer que habría que encender todos los días las 8 velas. 8 velas primero, 8 velas. Al final la halajá va a quedar de acuerdo a la postura de Hillel de que cada día una vela más, porque explican Inyanei Kedusha Marim. O sea, siempre en temas de santidad, de espiritualidad, hay que ascender. Si uno desciende, está mal. Y si uno se queda en el mismo nivel, enciende los 8 días, las 8 velas todos los días, también está estancado. Entonces siempre en temas de santidad hay que ir un poquito más, ascender. Y eso es una enseñanza para cada uno de nosotros, en el sentido de que todas las cosas que nos proponemos tenemos que tratar de siempre ir un poquito, si nos proponemos metas, tratar de ascender un poquito más. Además,
Perdón, además como ellos como hubo el milagro que duró 8 días, ahora ya sabemos que duró 8 días, pero nosotros ¿cómo se dice? Bueno, para respetar eso vamos de a una, como diciendo 1, 2, 3, ¿cómo se dice? Secuencia. ¿Ah? Secuencia. Cuando uno hace una cosa, bueno, no sé. Piensen lo que quieran, porque no sé no me acuerdo. ¿Cómo se dice? Metafóricamente, ya. es como que nosotros respetamos de que esto fue subiendo y duró 8 días. Aunque ya es sabido eso. Pero Sí. O sea, llevamos de abajo para arriba y que llegamos al 8. Ahora, lo que yo no sé, porque en mi casa al menos siempre se prendía el servidor, el shamash, y después la primera, después 1, 2, y acá me dijeron que hay que prender el shamash, y por ejemplo el tercer día, 3, 2, 1. Y yo hago 1, 2, 3. no, ahora te vamos a explicar. Ahora vamos a hablar de eso. Incluso tenemos un dibujito de cómo se hace. Y bueno, hay también quien discute de que por qué encendemos 8. Entonces dice, claro, la historia es que 8 días, pero entonces el milagro no fue el primer día, no hubo milagro. ¿Por qué? Porque había aceite para el primer día, el problema era nosotros 7. Entonces, ya, pero la historia dice que demorar, por eso alguien dijo, no deberían encenderles 8, deberían encender 7, que el milagro fueron los 7 días, no el primero. No, es que como tú dices, Rafi, disculpa que te interrumpa, como tú dices, vas de 0 a más, de menos a más. Entonces parte del primero como día normal. Día normal, exacto. Y de ahí empieza a subir. Que sería el único día, supuestamente, sin el milagro. Exacto. Las velas deben estar a la misma altura, ¿sí? No puede haber el candelabro debería tener las velas a la misma altura, no. La que sí está separada, para que se vea que no es del mismo, es el shamash. ¿Sí? Shamash significa servidor, vela servidora. ¿Tenemos algo más? Importante. ¿Por qué hay un shamash? Hay, obvio, midrashim, historias relacionadas al significado, pero desde el punto de vista lógico, digamos, el shamash existe porque las velas de Hanukkah solamente se encienden para mirarlas, o sea, para gozar de ellas, pero no nos deben servir para beneficiarnos. Por ejemplo, en la casa no hay luz eléctrica, entonces yo enciendo las velas y me siento al lado de él. No puedo hacer eso con la vela de Hanukkah. Sí, las velas de Shabbat. Las velas de Shabbat son para iluminar la casa y yo puedo leer la luz, pero entonces por eso se dice que empezó el shamash, porque era una vela que me servía, esa vela, para lo que no es parte de las 8, para yo usarla para mi beneficio, para leer o para, no sé, hacer algo, para iluminarme una parte. ¿Entienden? Por eso, bien. Ahora, hoy en día nosotros le damos muchos sentidos y significados profundos al shamash. Se dice que la vela es la vela que da empuje a los demás, que si no fuera por el shamash no se encenderían las demás, y por lo tanto todos nosotros nos debemos sentir en nuestra vida como shamashim de otros. Tenemos que, cuando vemos al otro que está medio decaído o sin fuerza o le falta convicción para encarar algo, tratar de encenderlo, y el otro nos tiene que servir de shamash a nosotros, encendernos a nosotros, darnos ímpetu y ganas y fuerza y encendernos, y así se construye la sociedad, digamos, unos con otros nos damos impulso. Entonces es un bonito midrash para usar en cuanto al shamash. ¿Rabino, se le puede sacar fotos a la película? Sí, salvo el Shabbat, pero no, sí, claro. Sí, pero eso como que no sirve para mostrarlo. Sí, la gente saca fotos y manda a los amigos. Sí, se puede, no hay ningún problema. Pero en colores también, Claro, se puede, y además hay videos y mandan, qué sé yo, a mí me mandaron uno cuando encendieron el cote y estaba todo el video ahí. Sí, así había videos. Sí. Deben arder, ¿cuánto deben arder? 30 minutos, mínimo.
más pueden arder más. Por eso, Ah, no, sí, perdón, sí. entonces no es que se tienen que apagar solas, como la de Shabbat. Bueno, O sea, idealmente uno no las apaga, pero pero supónganse que uno por algún motivo se viene de la casa, que yo podría, si pasaron 30 minutos, Perfecto. podría apagarlas. Ya, perfecto. No es lo que se acostumbra, Sí. se deja Para que se encendido consuma. hasta que se consuma, sí. Pero no es como Shabbat, porque yo Perfecto. puedo apagar una vela en Hanukkah porque no Que se hay que vaya a problema. salir o que sea. Claro. Y otra cosa, y mientras están prendidas, hay que mantener una luz porque no sean ellas las que iluminen solamente. Claro, uno sí, debería. Si no tiene, está el Shamash, pero claro. Claro. Y bueno, los más tradicionalistas encienden con aceite. Sí. Sí. Hay una cosita que se Aceite. pone agua, arriba se le pone aceite, el aceite flota, se ponen unas mechitas Sí. y se enciende de ahí. ¿Por qué? Porque el milagro fue a través del aceite. Entonces por eso se usa el aceite. Aparte del aceite, hay muchos elementos simbólicos del aceite. Este era obtenido de la aceituna, prensado, entonces se apretaba y se sacaba el líquido y se enseña que toda la historia de Hanukkah es el triunfo de quienes, de los pocos se dice sobre los muchos, de los débiles sobre los fuertes físicamente y de los presionados o apretados sobre los poderosos, ¿sí? Entonces el símbolo de la aceituna prensada también está presente, por eso mejor aceite que velas. Bueno, miren quién... Esto fue en la moneda. Sí, yo lo vi. Miren los personajes que tengo alrededor de esta mujer. Así que Carmen Hertz, diputada comunista. Ahora me doy cuenta que estaba al lado mío, no me di cuenta. No Pero tiene con un ojo marido- para mí. Bueno, Pirsumanis, publicitar el milagro. Bueno, esto tiene que ver, esta foto muy bien escogida por nuestra querida Claudia, que es la que arma esto. Estas cosas, todos los PowerPoints, o sea, yo armo el texto y ella arma las imágenes y lo hace muy bien. ¿Qué es Pirsumanis? Es publicitar el milagro. Todas las festividades judías son festividades que en principio nosotros las celebramos dentro del marco de la comunidad, de manera privada, hacemos nuestras actividades, nuestros servicios religiosos, Seder, de Pesach, Tikkun de Shavuot. Pero Hanukkah tiene la idea de publicitar, está presente la idea de que se debe publicitar el milagro. Por eso, ¿dónde se enciende la Hanukkah? La Hanukkah idealmente en la casa debería estar, si no puede ser en la puerta, porque hoy en día la mayoría de la gente no vive en departamentos, que no está a la calle. Entonces, idealmente debería poner, si viviera en la puerta, del lado contrario a donde está la mezuzá, con la puerta semiabierta. Entonces, significa que toda la entrada está rodeada de mitzvot. Por un lado la mezuzá, por otro lado la Hanukkah. Ahora, si uno no puede, porque no es un lugar, puede ponerlo cerca de la ventana, en lo posible, cosa que si gente pasa, lo ve. Entonces, toda esa idea de Pirsumanis, de Parsumanis, se desarrolló más agresivamente, llamémoslo, en los últimos 30, 40 años, cuando se empezó a crear la idea. Yo no sé si fueron los Lubavitch, creo que ellos fueron los que empezaron con esto de encender en lugares fuera, en las plazas, ¿sí? Empezaron hace 30, 40 años atrás, me acuerdo, pero en todo el mundo, no solo acá en Argentina también. Y también esta idea de ir a los lugares públicos o lugares, entidades oficiales a encender, y entonces hoy en día se ha convertido casi en una tradición en muchos de la Casa Blanca, en muchos, en Moscú, no sé, en capitales, en palacios de gobierno, en todos lugares, ofrecer el encendido con un mensaje universal, ¿no? Si bien se relata la historia, se dice que es la festividad de la luz, y como suele caer
en esta época que también es festividad para la gente no judía, Navidad, todo eso. Entonces la gente lo encuentra agradable que los judíos también participen de alguna manera con una celebración propia y una celebración de la luz. ¿Sí? Y entonces está esto también, estos encendidos, como en el caso de la moneda, Palacio de la Moneda, donde se invita a personalidades del quehacer político, social, cultural, no judías, a acompañarnos. En este caso son encendidos que no son alágicos, ¿no? Quiere decir, son simbólicos, o sea, nadie pretende que esto sea, con eso estamos cada uno después de tener, incluso ni siquiera fue en Hanukkah, esto fue el viernes pasado. Ya, yo lo que expliqué, que hago contrario a lo mencionar, sino al lado de la ventana, son, como se enciende ahí, va a llegar otro más. Ah, bueno, ¿cuándo? Todavía no llegamos. ¿Cuándo? Al anochecer. Idealmente tiene que ser cuando ya anocheció. Mejor cuando ya están las estrellas, ¿no? Pero hay un horario. Cuando es Shabbat, por ejemplo, hoy se enciende primero la Hanukkah y después la vela de Shabbat, porque ya después ya no se puede encender. Nadie se enciende la vela de Shabbat. Bueno, esto es lo que yo le dije, cada noche una vela más, y que ya Odín, Mahloket, que es discusión entre Beit Hillel y Beit Shammai. Lo que le dije antes, Mahloket en hebreo significa diferencia, discusión. El víspera de Shabbat antes de las Meilot. Mosai Shabbat, generalmente lo que se hace en la casa es primero se hace la Abdalá y después se encienden las velas. Aunque hay costumbre, aunque hay algunos que en la sinagoga encienden primero la vela de Hanukkah cuando ya terminó Shabbat y después se hace la Abdalá. Pero en la casa se hace primero la Abdalá y después la vela de Hanukkah. Ya, primera noche, se enciende, este sería el Shamash. Se enciende primero el Shamash y si se puede, se saca, o sea, se saca luz de ahí o se saca el Shamash y se enciende esto. O sea, este es el primer día. Segundo día, primero se enciende el Shamash, de ahí se dice la Brajot, que son el primer día 3 Brajot, que es Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, Asher tichanu v'mitzvotav v'tzivanu le'adlik ner. Algunos dicen Shem Hanukkah, otros dicen Ner Hanukkah, pero Ner Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa nisim la'avoteinu vayamim ha'em bazman hazeh. Y la primera noche se dice, o la primera vez que uno enciende, sino que Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, sheheyanu v'kimanu v'yanu lazman hazeh. La segunda noche ya se dice, no se dice Sheheyanu, se dice solamente esas dos brajot que dice, se enciende primero el Shamash, se saca la vela o la luz o el fuego de ahí, y primero esto, porque esta es la noche que empieza, sí, y después la otra. Entonces, las velas se colocan de derecha a izquierda y se enciende de izquierda a derecha estando yo de frente o pensándolo la gente cómo lo va a ver, ¿sí? Lo mismo la tercera, primero el Shamash, digo las dos Brajot, 1, 2, 3, después se dice, después que se encendió, muchos cantan Anedotalán, Guanajuatequí, Mananesí, y después algunos se canta también Maos Tzur, que es el típico himno, digamos, de Hanukkah. Nosotros cantamos una o dos estrofas, Maos Tzur tiene varias estrofas, porque si uno ve, está igual como el Ejadodí está hecho en acróstico, digamos, la primera forma la palabra, el nombre Mordejai, Maos Tzur, porque se dice que el autor fue un tal Mordejai. Entonces es Maos, la segunda con Reish empieza Mor, ¿sí? Así. Son varias estrofas, hay gente que canta todas las estrofas. Raf, Sí. ¿la pregunta tiene que estar primero expuesta o las voy agregando cada noche? No, la voy a agregar cada vez. Puedo Da lo mismo. cuando terminó puedo limpiar todo y al día siguiente cuando vuelvo a poner las velas. Ah, ya, pero puede estar Pues pongo en vez de la tercera noche limpié todo y a la cuarta noche vuelvo a poner todas las velas y el Shamash. ¿Pero todas tienen que estar las 8 velas o las No, voy poniendo? no.
¿Cómo las 8? La que corresponde al día más. Acá está la vela, acá haz de cuenta que no hay vela. Ya, esa es. No hay vela acá. Esto es, Tanto donde están no, las 8 no. puestas yo las voy encendiendo, Claro. se van sumando. Sí, Ya. sí, sí. No, no hay que poner las 8 y encender, sino solamente las que vas a encender. Y son velas nuevas. Sí. Sí, porque reconstruirla es un poco difícil. Sí. Acá está. Se coloca la vela, o sea, la colocación es así y el encendido es así. ¿Y si uno se equivoca, es No. inevitable? No. Dios sabe lo que tú quieres. No, y puede ser, porque por ejemplo, como es una mitzvah, digamos, de Rabanán, uno puede, si se equivocó o si uno no encendió la noche que correspondía, no, por algún motivo, al día siguiente sigue lo que corresponde. La cuarta, no, porque por ejemplo, ustedes saben que cuando uno cuenta el Omer es, si uno se salteó un día, ya después no puede decir brajá, es todo como una multa, digamos. Cambio en esto no. En esto si uno enciende un día, no, por algún motivo esa noche no sé qué le pasó o no pudo encender, al día siguiente la noche que corresponde enciende, no es que perdió. Y hay personas que cuando lo han prendido en otro lado, que si lo vinieron acá. Sí, si cumplieron la mitzvah, eso uno lo dice para sí, digamos, si uno quiere salir de la mitzvah con el encendido en otro lado, sale con eso, sale de la jobá, de la obligación. Porque en principio uno enciende en su casa, pero ponte que te invitaron a otra casa o a un evento, qué sé yo, donde se enciende, si lo hacen un encendido como corresponde y tú digamos, te predispones mentalmente de que con ese encendido tú sales de la obligación, saliste. En el momento que tú dices, otro dice la barajá, pero tú dices amén, es como que tú te incorporas a cumplir la mitzvah de esa manera, con ese encendido. Tradiciones. Bueno, hay tradiciones de que mientras se hacen cosas, ¿qué pasa? Mientras está encendido uno debería mirar o aprovechar o estar ahí donde está encendida la vela. De ahí surgió la tradición de que se hacen juegos, se juega mientras está encendido. Por ejemplo, acá hicimos una noche de juegos el otro día, que fue bien linda, una nochada de juegos, digamos. Juegos, se juegan cartas, que no es tan habitual entre los judíos, pero en Hanukkah se juega, el famoso seribón, la perinola o el dreidel, como le dicen en inglés, el trompo, digamos, con distintas... hay quien dice que los niños iban y salían, esto se parece un poco a la historia está mezclada con la historia de la Gaona, que los niños, como estaba prohibido el estudio de la Torá, salían como al campo y se llevaban y jugaban al trompo, pero en realidad después estudiaban Torá, escondidas de los griegos. Bajo ese refugio, llamémoslo, bajo ese... Claro. ¿Pero qué letras tiene el seribón? Sí, tiene unas letras relacionadas. Nes Gadol, porque es la Nun, la Gil, la Shin, Nes Gadol, allá la Ei, Sham, o en la diáspora pone Nes Gadol allá, perdón, en Israel pone Nes Gadol allá Po, la Fe, mientras que en la diáspora Nes Gadol allá Sham. ¿Sí? Y se juega que la Nun también vale. Gana, pone. Pues claro, gana, pone, saca la mitad, se lleva todo. Sí. Y también se piden cosas especiales en ese momento de las velas. O sea, uno puede en ese momento... Siempre las velas tienen un sentido así, de petición también, se puede pedir. Después se comen cosas por el milagro del aceite. Entonces, las engañó, lácteos. ¿Saben lo que son lácteos? Son albóndigas de papa frita en aceite. Papa rallada. Papa rallada, sí. ¿No? ¿Se comen lácteos? Berlines, como le dicen en Argentina, bola de fraile. Así le dicen. Bola de fraile. Serán dulces, pero la tienen fría. Y las donuts sirven. También, sí. Te quiero hacer una pregunta y aclarar un caso sobre Sí.
¿Cómo se consagra nuevamente un objeto? ¿Cómo se Entrar al templo, Sí. tienen que consagrar. Ah, bueno, en el hoy en día nosotros no tenemos eso desapareció en el templo. Se consagraba con aceite, se echaba aceite sobre el objeto. Y también se echaba cuando se designaba a un Cohen Gadol o a un rey, se le echaba ese aceite, se lo ungía, la expresión ungir es echar aceite sobre la cabeza de la persona y en el caso de objetos sobre objetos. Eso desapareció en el judaísmo con la desaparición del templo, pero fíjense que los no judíos usan la idea de lo echan, a la guagua y a los lo consagran, sí. A la reina también la usan. Claro, pero lo toman de la tradición bíblica talmúdica nuestra, pero nosotros desapareció eso. Y lo otro que quería aclarar, que hablaban de cuando se cortan el pelo, una menguante, Sí. eso tiene mucho que ver, que es de cultura popular, digamos, los campos, ¿no? ¿Ya? Tiene que ver con los ciclos lunares, de la influencia que tiene la luna sobre la tierra, en todo, en las mareas, en las sabias, por ejemplo. En los campos se cortan, cuando tú vas a cortar un leño o un madero para cerco, tú lo cortas en menguante, porque tienes menos producción de savia, menos movimiento, estás mucho más albergado, lo quieres decir de alguna forma, tu pelo y tu cuerpo también. Es increíble y eso ya está estudiado. Ya no es partió como conocimiento popular de siempre, pero ya está, porque toda la influencia de la luna, los ciclos en nuestra vida como tierra. Era muy Bueno, Andrés es ingeniero agrónomo, ¿no? Que Andrés sabe de eso, estudió agronomía. Sí. Aún se dedica a otra cosa, ¿ves? Sí, pero efectivamente es cierto. Si tú quieres que realmente te dure una estaca en el suelo, córtala en menguante. Y eso es así. Todo tu organismo está en baja, porque está como mucho más lento tu organismo en general. Disculpame, tengo que ir. Vaya, muchas gracias por su apoyo. Se da Hanukkah Gevit. Ya, Hanukkah Gevit. De ahí viene la tradición de los regalos, que también se empezó originalmente Hanukkah Gevit. Tampoco sabemos el motivo. La que significa plata, dinero, sí, es como parás en turco, no sé, en árabe, ¿sí? O no, parás, sí, no. O masari también, masari. En Córdoba había en Córdoba, Argentina, había una cooperativa de crédito que se llamaba Masari y era de los paisanos. Sí. Claro, yo no sabía lo que era y después me dijeron, se llama Masari porque es Masari. Entonces se da Hanukkah Gevit, bueno, de ahí derivó en regalitos. Y en las famosas moneditas de chocolate y de oro, digamos, pero que se dan también, que es muy típico de Hanukkah. No sabemos. Hay quien dice que esto tiene que ver con el tema cultural, de que siempre es en esta época del año, que el tema coincide con las festividades de Navidad, entonces el tema de los regalos, y que pudo haber influenciado para que los niños reciban. Para que los niños también reciban algo. Pero lo cierto es que originalmente se le daban monedas, digamos, a los niños, y después de monedas pasó a regalitos, a cosas así. Para que vean que estamos todos influenciados entre todos. Sí. Y se juega lo que hablamos antes, se juega el Selibón, entre la letra Hey, Nes, Gadol, Ayá, gran milagro hubo Sham, allá, o en Israel, Po, aquí. Ahí está la... Sí. Quería decir algo cuando se enciende la Hanukkah y los padres la ponían en la ventana. Sí. ¿Ya? Cuando llegamos aquí a Chile,
se pone así. Entonces venía la gente de afuera, de alrededor, que no sabían que eran judíos. Entonces se hacía fiesta y venían los niños, estábamos todos felices y venían con violines, qué sé yo. De ahí viene la tradición, ¿ya? Tanto programa, entonces uno por aquí y el otro por allá, se pone la janequía, vamos para acá, vamos juntamos, ya estamos en familia. Está bien, sí, sí, es De ahí bonito. viene esa tradición. Sí, 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 sí. Sí, es una festividad, digamos, que se universalizó de alguna manera. Bueno, preguntas.